222. Amigos, buenas tardes. Estamos aquí con el general Wilson Barrantes, como siempre, para darles a ustedes nuestros comentarios respecto a las noticias del día. Empecemos con la primera de ellas, mi querido Wilson. Bueno, buenas tardes también, un saludo siempre afectuoso, Víctor. Aquí estamos nuevamente reintegrados el día de hoy, toda vez que los partidos nos han venido alejando de esta actividad. La primera noticia ciertamente no podemos dejarla pasar, se trata de hacer una evaluación de la popularidad del presidente de la República, la misma que ha descendido hasta el sótano de la tabla. Todavía Le falta un poquito, bueno, está en 10%, y su cónyuge, su vínculo ha bajado a 11%, ¿no? Esa sería la primera noticia. Indudablemente que de ahí tenemos una segunda noticia que también tiene que ver con digamos, con algo también que forma parte del tema ¿sí? que ha venido tocando, ¿no? Don Martín Belaúnde sigue dando que hablar, hechos y dichos, dice que con la señora Nadine veremos qué es lo que nos trae esta noticia. Y de otro lado también vienen los problemas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual vamos a analizar las implicancias de la misma y los efectos pues, que va a traer esto en cuanto se refiere a una supuesta traición del Estado peruano en la persona del famoso juez San Martín, que emitió una sentencia en la cual refiere que al delincuente terrorista denominado Tito lo habrían asesinado. Esa es la posición del juez San Martín, que coincidentemente es la misma de APRODEP, la Asociación Pro Derechos Humanos que dirige Soberón, y que permite pues que el Estado peruano haya sido castigado. En sí, para nosotros ha sido castigado, pero eso lo analizaremos más adelante cuando desarrollemos la noticia, y ahí vamos a ver las implicancias de la misma, ¿no? Y bueno, el tema de los celulares, que a todos nos hemos enterado hace bastante tiempo, que nos vienen ofreciendo bloquear los penales para que las señales de los celulares que están dentro no puedan salir y comunicarse con sus miembros de las bandas para organizar sus actos delincuenciales. Esa promesa nos vienen haciendo hace tiempo y sabemos que han comprado equipos en diferentes oportunidades y hasta ahora no funcionan. Se burlan de los bloqueadores de los celulares, los presos con sus equipos que hemos visto que tienen en el techo del penal de Lurigancho sus antenas incluso satelitales. Tienen la última tecnología los muchachos. Así es, amigos, entonces empezaremos por desarrollar la primera noticia de la tarde de hoy, ¿no? O de la noche de hoy. La primera noticia está vinculada con el monitoreo de la popularidad del presidente de la República debido pues a todas estas cosas que durante 4 años ha venido mintiendo, engañando, haciendo daño a la credibilidad de la investidura de la institución presidencial, ¿no? Con una serie de declaraciones, hechos, en fin. De igual forma también tiene que ver con lo que su vínculo también ha venido haciendo como presidente de su partido. Y todos esos actos que de una u otra manera han sido denunciados a través de nuestra señal de Onda Televisión Digital, hemos podido también darnos cuenta de que efectivamente acá ha habido pues 2 discursos. Uno, el discurso de campaña, y otro es el discurso de gobierno. En el discurso de gobierno es totalmente distinto, que revela lo que siempre hemos sostenido, una traición no solamente a la población en general, a sus correligionarios y a los que le dieron el favor del voto, sino a las Fuerzas Armadas del Estado. Ya lo vamos a desarrollar más adelante. Pero sería conveniente, producción, si tienes algunas imágenes para poder ampliar nuestro comentario. La aprobación del presidente Ollanta Humala aumentó en 8 puntos de 77% en mayo a 85% en junio, según la reciente encuesta nacional urbana de GFK. Del mismo modo, su aprobación descendió de 16% el mes pasado a 10% en el actual. El analista político Hugo Guerra explicó que la falta de credibilidad del actual presidente se debe básicamente a una falta de honestidad. El público considera que la honestidad
de los políticos consiste no tanto en que no roben, sino en que cumplan sus promesas. Y entonces lo que está diciendo el público en primer lugar es: Ollanta, tú no has cumplido con lo que ofreciste durante tu campaña y por eso te sancionamos. Por su lado, la desaprobación de la primera dama Nadine Heredia aumentó el mismo porcentaje, de 73% en mayo a 85% en junio. Su aprobación, siguiendo la línea trazada por su esposo, también decayó en 18%, que registró en el mes anterior, a 11% en este. A Nadine Heredia ha habido una especie de resentimiento masivo en contra de ella, porque la ven como una persona falsa, como una persona que de ninguna manera es aquella que participó en el proceso electoral. Esa conversión, vamos a ponerlo en los términos más coloquiales, de una mujer identificada con el pueblo y convertida en una pituca. Asimismo, la encuesta arroja que un 88% de los peruanos se encuentran informados sobre los gastos superfluos de la primera dama con una tarjeta de crédito adicional otorgada por su mejor amiga, Rocío Calderón. Todos esos malos manejos desde la tarjeta de crédito de la amiga, que hay un primo que le presta la casa de playa, son cosas que el país siente como una ofensa y siente como una burla. Alrededor de un 75% de la opinión pública, y esto es a nivel nacional, cree que los indicios de vínculos entre Martín Belaúnde, Nadine Heredia en particular, llevaban a la corrupción. GFK también indica que la aprobación del primer ministro Pedro Cateriano solo llega a un 18%, frente a un 53% de desaprobación. La aprobación del primer ministro se mantiene estable desde que asumió, ahora con 18%. Uno diría, bueno, esa es una buena noticia, pero 18% para gobernar ejecutivamente un país supone que tiene muy poco respaldo, muy poca credibilidad de la nación. Y eso nos devuelve al problema de la falta de iniciativa, de falta de liderazgo y además una gran preocupación por la economía nacional. La preocupación que ya no había por el futuro de una manera grave, ahora ha reaparecido. La gente vuelve, como en los peores tiempos de nuestra historia, a estar asustada, a estar preocupada por el futuro de la economía. Amigos, este encuestador dice que ha llegado a su punto más bajo, 10%. No, está equivocado, completamente equivocado. No está en el nivel más bajo. Falta un año, durante los cuales, digamos no un año, porque las elecciones van a ser en abril. Durante este tramo, 8 o 9 meses hasta abril, van a continuar descendiendo a un ritmo acelerado, descendiendo no para aterrizar, para estrellarse, como ya lo hemos dicho en alguna oportunidad. Así es que no nos sorprendería que llegue bajo cero, si es que llega. Si todavía está en duda, que llegue, pero bueno, el descenso no es, el nivel bajo, mejor dicho, no es 10%, va a continuar. Van a continuar por una razón muy sencilla. Ninguna de las medidas que están planificando realizar o proyectos que están pretendiendo realizar durante estos meses va a tener un efecto tan grande como para que puedan revertir lo que en 4 años no han podido hacer. Así es que es imposible que puedan revertir esta situación. Van a continuar porque además, acuérdense o acordémonos que están ya ingresando a la etapa de las investigaciones con levantamientos de las cuentas bancarias. Encontraremos grandes sorpresas con toda seguridad. Se van a saber muchas otras cosas que en este momento no se conocen. Así es que el descenso va a continuar, el desprestigio va a continuar y esto van a ser, como hemos dicho en varias oportunidades, los 5 años más desastrosos, solamente comparables con la época aquella nefasta de la guerra con Chile. Después yo no creo que haya habido otro gobierno que nos haya llevado tan mal, a pesar de que hemos tenido varios años de bonanza, no por la política de este gobierno, sino por los altísimos precios de los minerales que exportamos. Y que durante esos años de bonanza no se aprovecharon para que este Perú querido pudiera desarrollar industrias, pudiera desarrollar manufacturas, pudiera crear muchas otras fuentes de trabajo a través de
las riquezas ingentes que tenemos. Así que es imposible que puedan lograr una recuperación. No sé, Wilson, ¿tú tienes algún comentario al respecto? Me parece que hay una llamada. Adelante, por favor. Buenas noches. A ver. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Aquí Víctor Girao y quien les habla les Mire, saluda. General, buenas tardes al doctor Girao. Mire, quizás el doctor Girao sea un poco más condescendiente con la pareja matrimonial Humala, ¿no? Yo creo que hoy en día, si nos remitimos a la historia, el señor Alejandro Toledo, en su peor crisis, cuando Ollanta Moisés y Antauro Igoro Humala Tazo decidieron darle el moqueguazo y el andahuaylazo, fue cuando estos señores estaban en el 4%. Y eso que no había muchos síntomas de corrupción, sino habían síntomas de frivolidades que se le conocía a Alejandro Toledo, borracho, disculpen la palabra, coquero, consumidor, y todos los temas ahí, ¿no? Y el tema el tema del señor Almeida también, que fue bien conocido. Entonces yo creo que la pareja presidencial va a pasar por una crisis que yo diría que le están metiendo su ayudín, como se dice criolamente en el Perú, a la pareja presidencial, porque hoy en día pues la Confiel lo tiene pues amarrados a estos señores y le están haciendo el favor de mantenerlo en 10% para que el pueblo no se levante, ¿no? Ya hace unos momentos, señor general Barrantes y doctor Girao, habló usted sobre los celulares. Yo creo que los celulares en los penales es bien difícil que los pongan, porque los presos, si los presos, mire, cualquier funcionario, si usted hace una estadística de los penales, todos los funcionarios o directores del INPE tienen que consumir, tienen que darle las facilidades al interno sobre la droga. En un penal que no haya droga, ese penal se levanta, general, y a los oyentes que escuchen. En un penal hoy en día que no haya teléfono, ese penal revienta, incendian, se amotinan los presos, porque es una necesidad, y son arreglos que hay internos ahí en los penales, con los directores, le dicen, yo te llevo la vida en paz, tú vives tranquilo, pero quiero ni alcohol, ni droga, ni mujeres, y mi celular. Y todos viven así, la vida en paz, ahí, como se dice, en Carna, General Barrantes. Así son las cosas. Por eso yo creo que coincido con el doctor Girao en que eso de los celulares es un gran engaño, un gran engaño, muchacho, General Barrantes. Sí, Muchas gracias, estimado. Muchas gracias también. Muchas gracias. Efectivamente tiene razón, tiene usted muchísima razón. Y antes de irme, no sé si me puede dar un segundito. Claro. ¿Cómo no? Adelante. Mire, yo recuerdo, porque yo le he visto muchos tiempos que usted siempre sale, cómo va la inscripción de su partido, porque aquí estamos pensando que votar por usted, siempre se escribe como candidato, porque necesitamos hoy en día autoridad en el Perú. La autoridad pues está por los celos, mire cómo es la vergüenza de todos los peruanos, cómo se llama, que vemos internet a nivel internacional, y hoy en día vemos pues que hay un canal que dice la verdad, hay un canal internet que dice la verdad y no tiene pelos en la lengua. Muchas gracias, general Barrantes. Muchas gracias también. Bueno, nosotros continuamos con nuestro proceso, Víctor, como lo sabes tú, recolección de firmas y estamos haciendo un esfuerzo enorme también que de alguna manera para nosotros es bastante preocupante y estamos pues impulsando esta tarea en Lima y en provincias de los equipos que están haciendo los propios, en Piura, en Arequipa, en Puno, agradeciendo a nuestros simpatizantes que de una u otra manera están contribuyendo en esta silenciosa tarea de recolección de firmas, porque eso sabes que es una tarea tal vez titánica hoy en día debido a la serie de cortapisas, obstáculos que pone el Jurado Nacional de Elecciones, pero más que ellos yo diría que es los grupos políticos que están en este momento en agenda, que son los que no quieren que entren más a la fiesta. Entonces mayor cantidad de obstáculos, subieron la valla, por ejemplo, todos estos partidos que están vigentes estuvieron con 1%, ahora para nosotros en 5%, entonces ahí estamos viendo que hay una intencionalidad.
Sí, pues ahí estamos en ese esfuerzo bastante duro y seguiremos hasta concluir con nuestros objetivos de poder inscribirnos. Esa es la meta. Y tenemos que reconocer también que requieren muchísimos recursos económicos y nosotros no estamos siendo financiados por nadie, ninguna organización, ni mineros, ni mineros, ni ilegales, ni narcos, nada. Estamos haciendo con la nuestra y con la gente que nos apoya limpiamente. Así es. Pero bueno, volviendo al tema de fondo de los celulares. No, de las encuestas todavía vamos al tema de las encuestas para no alejarnos del primer. No alejarnos. Sí, mire, en realidad lo que digamos el entrevistado en este reportaje, Hugo Guerra, sostiene respecto, ha sido también generoso, pues porque en realidad no ha dicho completamente todo. Quizás también por factor tiempo, pero si nosotros recordamos, desde su inicio en la política, desde la farsa de Locumba, como bien lo hemos sostenido el 28 de julio del 2010, eso fue una farsa. Lo dijimos en una estación de señal abierta importante de Lima y del Perú, y sin embargo pareciera que la gente no hizo caso, porque todos sabemos de que este famoso locumbazo no fue más que una maniobra con la finalidad de permitir que Montesinos se alejara de Lima. Y curiosamente, recuerden ustedes, a las 13 horas del día sábado, él presenta un manifiesto a la nación cuando en realidad en la mañana habían relevado al comandante general. O sea, toda su plataforma, su bandera de lucha, que era la sacada del comandante general, ya había pasado hace horas. Entonces prácticamente su bandera quedó descubierta y fue un movimiento, vamos a decir, muy bien planeado por el Sistema de Inteligencia Nacional, porque justo en sincronía aparecieron reservistas con polos, con vinchas y con equipo de amplificación para hacer sus gritas, sus berrinches, tanto en Tacna como en Moquegua, curiosamente, ¿no? Y después nos enteramos que un miembro del CIN había mandado a hacer los polos, un coronel de la policía, y así. Bueno, toda esta operación, estimados amigos, nos revela y lo que nosotros siempre hemos sostenido, y peor aún, Montesinos en su libro Peón de Ajedrez sostiene eso. Él dice, esto fue con la finalidad de que me permitan el viaje a Venezuela en el Carisma, y así ocurrió. Entonces, de sus inicios, todo fue una farsa, ¿no? Entonces, bastaba para ver toda esta farsa como para llegar a la conclusión de qué es lo que iba a ocurrir. Todas sus propuestas políticas simplemente fueron enunciados líricos, porque en realidad todo el trabajo se lo hizo el hermano, ¿no? Antauro, con su periódico, el Ollanta, etcétera, le hizo la campaña, hizo todo el trabajo político de base, y el otro pues se subió al carro y comenzó a explotar este tema, ¿no? Entonces, a partir del 2006 ya más o menos tenemos un indicador de que la gente, ¿por qué votó por él? Porque todos pensaban en el socialismo del siglo XXI que promovía Chávez y prácticamente, aparte que lo financió, porque parte de eso es lo que ya se ha dicho. Recuerdo que un congresista había sostenido que él trajo los $4 millones, que Chávez lo había enviado a través de la famosa señora Birly, no recuerdo el otro apellido, y había trasladado $4 millones, ¿no? Bueno, entonces siempre ha habido un misterio en todo esto, que se ha ido aclarando, y después con todos los procesos que han tenido un López Meneses, después un Martín Belaúnde, caso Ancash, en donde la corrupción lo comienza a descomponer. O sea, este gobierno, más allá de no cumplir con las promesas, porque si ustedes analizamos, Víctor, a lo largo de todos los gobiernos, casi ningún partido ha cumplido con su promesa. Todos han sido enunciados, y el pueblo psicológicamente sabía que no iban a cumplir, pero aceptaba que le engañen. Sí. Bueno, pero ocurre que en este caso lo que más les ha dolido ha sido la frivolidad de su vínculo y la frivolidad con que él también ha tocado un hombre, digamos, de a pie, que proviene de la cartera de las armas, con relojes de $15,000, $20,000,
con ropa digamos, exclusiva. Y no es que él también pueda usarla, no, sino el problema es que con la suya no podría, porque él, su habilidad ingresos económica no le permitía eso, ¿no? Sin embargo, bueno, eso es lo que nosotros pensamos por ese lado, mi estimado Víctor, ¿no? Sí, bueno, eso es en la parte de la frivolidad, pero creo que un poco más dañina que la frivolidad de estos últimos tiempos es que desde el comienzo de este gobierno empezaron los incumplimientos de las promesas. Así que, y también el rompimiento con aquellos que lo habían apoyado durante bastantes años, porque él llega al poder en el 2011 y su trabajo político empezó en el 2005. Y esa gente que apoyó durante el 2005, 2006, 2007, que yo conocía muchos de ellos, incluso algunos de estos todavía siguen siendo congresistas, fueron desairados, por no decir botados a patadas, ¿no? Y que muchos de ellos incluso han declarado en la televisión y en diferentes medios que, bueno, fueron traicionados. Hay artículos actualmente de comentaristas de esa época que están refiriendo pues que fueron traicionados. Recién ahora lo están diciendo, pero que así ocurrió, pues. Y entonces ese descontento, ese desarraigo del pueblo, esa falsedad en las promesas descaradas que no han cumplido, y que ya lo hemos dicho y todos lo repiten, desde el gas de 12 soles, que se sabía que era muy imposible realizar y que captó las esperanzas del pueblo, de la mayoría del pueblo peruano que está en 70%, es aproximadamente el pueblo peruano que está en la pobreza y extrema pobreza, que le creyeron y que se sintieron pues defraudados, y conforme han pasado los meses y los años, están cada vez más y más desilusionados, y peor aún con esta última etapa ya pues de los destapes de las frivolidades y los gastos estos escandalosos que inclusive los han llevado a que los congresistas se regalen entre ellos billeteras y iPods. Es decir, ya es el colmo de los descaros de lo que o sea, y con nuestra plata todavía se compran sí, su iPod, con nuestra plata, así es. Y ahí hay un agregado, perdón, que me había olvidado, mi estimado Víctor, es el desastre económico, ¿no? No olvidemos que él recibió un país con 6 y picos de crecimiento promedio del Producto Bruto Interno. Sí. Hoy día estamos sobre el promedio de 2%, por ahí con ayudita, como dice, con ayudín, como dice el radioyente, televidente, 2.3%. Pero en realidad, estimados amigos, eso ha generado cerca de 70.000 puestos de trabajo que han desaparecido. Los niveles de pobreza han incrementado, ¿no? Y por supuesto la corrupción en los programas sociales es tal que la ayuda no llega, y la corrupción en todo el aparato del Estado, como cerca de 50.000 millones de soles en la pérdida de la inversión pública del Estado, que ha ido a la mano de la corrupción. O sea, el incumplimiento de las promesas, 1, 2, la desastrosa administración económica del Estado, y por último, algo más grave, que es el crecimiento del narcotráfico, que nos ha convertido en un narcoestado gracias a este gobierno. En realidad este gobierno lo fortalece, y por último el crecimiento de la inseguridad ciudadana. Entonces todo eso es lo que ha generado. Tal es así que la propia encuesta, mi estimado Víctor, dice que el 40% piensa que seguirá igual la situación y el 43% dice que será peor. O sea, en ambos casos 83% de peruanos dicen que el próximo año será peor. En realidad, tanto como igual y como peor, o sea, 40 y 43% para el próximo año va a ser desastroso. Y creo que con el agravante de que se realizan procesos electorales y todo eso, y los incumplimientos de medida que les han dado cada tiempo y nada. Bueno, hablar de la pájara frutera, presidenta del Partido Nacionalista, pues ya eso es otro tema, ¿no? Que lamentablemente como esposa, mejor se hubiera quedado como ama de casa antes que como... Y no es porque acá hay una cosa de género, sino porque acá el tema es clarísimo en cuanto se refiere a los niveles de corrupción y el manejo, la usurpación de funciones que se le atribuye, y lo hemos visto, la vez pasada lo verificamos en los correos que la señora Blanca Rosales le dirige a ella y a Cateriano. O sea, quiere decir que
ni siquiera al presidente, sino a ella y a Cateriano, los resultados de un proceso educativo, una propuesta educativa. Entonces ahí eso nos revela pues la usurpación de funciones. Pero bueno, en realidad eso es lo que nosotros tendríamos que seguir diciendo de Ollanta, y creo que de tiempo nos gastaríamos mucho más en seguir ahondando el tema, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ¿te parece que hagamos una pausa? Entonces, amigos, una pausa y regresamos con el siguiente tema, que es interesante y eso vale la pena escucharlo, estimados amigos. Permiso.